¿Qué harías si de repente te dijeran que todo lo que creías sobre tu vida, tu propósito y tu destino está a punto de ser transformado? Si hoy, este momento, pudieras escuchar la voz de Dios hablándote directamente al corazón, ¿qué le responderías? No es una pregunta trivial, sino una llamada a la reflexión profunda. ¿Estás listo para vivir una vida que trascienda lo que el mundo te ha enseñado? Dios tiene algo mucho más grande para ti, y hoy, más que nunca, Él te está invitando a dar un paso audaz de fe hacia lo desconocido. Desde el principio de la creación, Dios ha tenido un propósito eterno para cada uno de nosotros. En Jeremías 29, versículo 11, Él nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios, el creador del universo, tiene un plan específico y perfecto para tu vida. No estás aquí por casualidad. Cada día, cada paso que das, tiene un propósito divino. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y su plan para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Pero hay algo fundamental que debemos entender. Dios no solo quiere que vivamos, sino que vivamos en Él. La vida que nos ofrece no es una existencia mediocre ni un simple pasar del tiempo. En Juan 10, versículo 10, Jesús nos dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia no se refiere a riquezas materiales o placeres temporales, sino a una vida llena de su paz, su gozo y su propósito eterno. Esta es la vida verdadera, la vida que solo se encuentra cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Pero, ¿qué significa vivir una vida en abundancia? Significa caminar en la verdad, en la luz de su palabra. En un mundo lleno de confusión, oscuridad y dolor, Dios nos invita a ser portadores de su luz. Él nos llama a vivir con valentía, a no conformarnos con las falsas promesas de este mundo, sino a buscar y abrazar la verdadera paz que solo Él puede dar. En Mateo 5, versículo 14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No estamos llamados a vivir en la sombra ni a dejarnos influenciar por la oscuridad que nos rodea. Somos la luz, y esa luz debe brillar para que otros puedan ver el camino hacia el Salvador. Hoy, Dios te está pidiendo algo más grande que una simple creencia. Te está invitando a una vida de total entrega, donde Él sea el centro de todo lo que haces. Esta invitación no es solo para un pequeño grupo de personas, sino para todos. Dios quiere que todos sean transformados por su amor y su verdad. Este es el momento de tomar la decisión. ¿Vas a responder al llamado de Dios? ¿Vas a vivir una vida que refleje su amor y su poder en un mundo necesitado de esperanza? Hermanos, al reflexionar sobre esta llamada de Dios, no podemos ignorar una verdad profunda. Vivir en su propósito significa abrazar el sacrificio. No podemos seguir a Cristo sin renunciar a nuestro propio yo. En Lucas 9, versículo 23, Jesús nos desafía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome cada día su cruz, y sígame. Este no es un llamado a la comodidad, sino a la entrega total. La vida cristiana no se trata de una vida fácil, sino de una vida entregada, de un amor que trasciende nuestras propias limitaciones y deseos. Es un camino que exige valentía, fe y la disposición de ser moldeados por el Espíritu Santo. La entrega a Dios no se limita a un solo acto de fe, sino a un estilo de vida. Cada día, tenemos la oportunidad de elegir vivir para Él, de poner a un lado nuestras preocupaciones y anhelos personales para seguir sus caminos. Esta entrega no es una pérdida, como muchos podrían pensar, sino una ganancia inmensa. En Mateo 16, versículo 25, Jesús nos enseña: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El verdadero propósito de la vida no se encuentra en seguir nuestras propias pasiones y deseos egoístas, sino en perder nuestra vida por Cristo, porque al hacerlo, encontramos la vida verdadera. Este acto de entrega tiene una consecuencia directa en nuestra relación con Dios. Al alejarnos de nuestra autosuficiencia y aceptar que necesitamos su ayuda, comenzamos a experimentar su poder de una manera nueva. En 2 Corintios 12, versículo 9, Dios nos recuerda: pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad, en nuestra total dependencia de Él, donde su gracia y poder se manifiestan de la manera más gloriosa. No se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos entregamos completamente a Él. Al seguir a Cristo,
también somos llamados a amar a nuestro prójimo de manera radical. El amor de Dios no se limita a un pequeño círculo, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos odian o nos hacen daño. Jesús nos desafía a amar a nuestros enemigos, como lo hizo él mismo. En Mateo 5, versículo 44, él nos dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este es un amor que va más allá de los límites humanos, un amor que refleja el corazón mismo de Dios. Es a través de este amor radical que el mundo podrá ver a Cristo en nosotros. La vida cristiana no es solo un testimonio de palabras, sino de acciones. En 1 Juan 3, versículo 18, se nos instruye: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». No podemos decir que amamos a Dios y no vivir según su voluntad. No podemos decir que amamos a nuestros hermanos si no estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos. El amor verdadero se ve en las obras, en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. Este es el amor que nos transforma y nos hace semejantes a Cristo. Hermanos, quiero que comprendan algo vital. Dios no nos llama a vivir una vida a medias, ni a ser cristianos solo cuando las circunstancias son favorables. El llamado de Cristo es a una vida completa de devoción, y ese llamado no cambia según el día o la situación. Lucas 14, versículo 33, nos dice: «Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Es una invitación radical, que nos desafía a dejar atrás todo lo que nos impide seguirlo con todo el corazón. Esta renuncia no es algo que hacemos solo una vez, sino todos los días. Cada día tenemos que decidir si seguimos nuestros propios deseos o si seguimos a Cristo. No siempre es fácil, de hecho, muchas veces es difícil. Pero debemos recordar que lo que renunciamos en esta vida tiene un valor eterno. El sacrificio que hacemos por seguir a Cristo no se pierde, sino que nos recompensa de una manera que solo Él puede. En Mateo 19, versículo 29, Jesús promete: «Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna». Este caminar con Cristo no es algo que hagamos solo por nosotros mismos, sino también por los demás. No estamos llamados solo a vivir para nuestro beneficio, sino para ser luz en un mundo oscuro. En Filipenses 2, versículo 4, se nos exhorta: «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Somos llamados a vivir con una mentalidad de servicio, a preocuparnos por los demás, a mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Cuando ponemos a los demás antes que a nosotros mismos, reflejamos el carácter de Cristo. En este caminar, es esencial recordar que no estamos solos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para darnos la fortaleza que necesitamos en cada momento. En Juan 14, versículo 26, Jesús nos promete: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo no solo nos guía en los momentos difíciles, sino que también nos recuerda las promesas de Dios y nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. A veces, nos sentimos incapaces, como si no pudiéramos hacer todo lo que Dios nos pide. Pero es en esos momentos de debilidad donde más podemos depender de Él. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, quien nos capacita para hacer lo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. En 2 Corintios 12, versículo 9, se nos recuerda: «Pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así que no tengas miedo, hermano o hermana, de reconocer tu fragilidad, porque es en esa debilidad que Dios puede hacer grandes cosas en ti. Dios te ha llamado a algo grande, algo más allá de lo que tu mente puede comprender. No estás llamado a vivir una vida común, sino una vida transformada, una vida que refleje su gloria. Él ha depositado en ti un propósito eterno, y al seguirlo, serás parte de la gran obra que Él está llevando a cabo en este mundo. Hermanos, debemos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas no es solo personal, sino también colectivo. Cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versículo 27, Pablo nos recuerda: «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». Esto significa que nuestras vidas no se viven en aislamiento, sino en comunidad, en unidad con otros creyentes. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo,
a apoyar a nuestros hermanos y hermanas, a orar por ellos y a servirles con humildad. En este cuerpo, cada uno tiene un papel único y valioso. Nadie es más importante que otro. En Romanos 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno tiene dones y habilidades dados por Dios, y esos dones no son para nuestro beneficio personal, sino para la edificación del cuerpo. Tal vez tu don sea enseñar, quizás sea servir, tal vez sea interceder en oración, pero todos somos necesarios para que el cuerpo funcione como Dios lo ha planeado. Cuando todos hacemos nuestra parte, el cuerpo de Cristo se fortalece y crece en amor. Ahora bien, esto no significa que siempre será fácil vivir en comunidad. Como humanos, todos tenemos nuestras imperfecciones, nuestras diferencias y, a veces, los conflictos pueden surgir. Sin embargo, en esos momentos es cuando más debemos recordar el mandamiento de Cristo en Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor no es negociable. El amor de Cristo no depende de las circunstancias ni de las personalidades. El amor de Cristo es incondicional y se extiende a todos, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Si amamos de la manera en que Él nos ama, superaremos las diferencias y viviremos en unidad, reflejando el amor de Dios al mundo. A medida que avanzamos en nuestra caminata cristiana, debemos recordar que no estamos aquí para quedarnos en la superficie de la fe, sino para profundizar en nuestro conocimiento y relación con Dios. En Colosenses 2, versículo 6, se nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No se trata solo de una oración inicial o de un compromiso de una sola vez, sino de un caminar continuo con Cristo. Cada día debe ser una oportunidad para acercarnos más a Él, para aprender más de su voluntad y para crecer en nuestra fe. Es fácil caer en la rutina, en hacer las cosas por costumbre, pero Dios no nos llama a vivir una fe mecánica. Él nos llama a una relación viva y personal. Cada día, podemos conocer más de su carácter a través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunión con nuestros hermanos en la fe. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él se revela a aquellos que le buscan sinceramente. En Jeremías 29, versículo 13, Dios nos promete, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde de nosotros. Él está dispuesto a revelarse a aquellos que se acercan a Él con un corazón puro. Hermanos, llegamos al final de este recorrido por las enseñanzas de Cristo, pero no es el final de nuestra caminata. En cada paso que damos, estamos más cerca de la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Pero para llegar a esa plenitud, debemos ser fieles, debemos perseverar, debemos confiar en que Él es quien nos lleva de la mano. La vida cristiana no es una vida sin dificultades, pero es una vida llena de esperanza y victoria en Cristo. En Romanos 8, versículo 28, encontramos una promesa gloriosa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa cuán difíciles puedan parecer las circunstancias, Dios está en control. Todo lo que experimentamos, lo bueno y lo malo, tiene un propósito divino. Nada es en vano. Él toma cada situación, cada lucha, y la usa para forjar nuestro carácter y acercarnos más a Él. Cada dolor, cada desafío, tiene un propósito eterno. Es crucial recordar que esta vida no es el fin. No vivimos para este mundo, sino para el reino de Dios. En 2 Corintios 4, versículo 17, Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que vivimos aquí es temporal. Las dificultades de este mundo no se comparan con la gloria que nos espera en el cielo. No vivimos para las recompensas terrenales, sino para la recompensa eterna que Dios tiene preparada para aquellos que le siguen fielmente. Y es aquí donde se encuentra nuestra esperanza. Nuestra verdadera patria está en los cielos. En Filipenses 3, versículo 20, se nos recuerda, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este es el destino final de los que seguimos a Cristo, no la lucha constante en este mundo, sino la vida eterna con Él. La esperanza de la resurrección nos da la fuerza para continuar, sabiendo que nuestro sufrimiento es temporal, pero nuestra victoria es eterna. Así que, mis hermanos, les animo a vivir cada día con la certeza de que Dios está contigo. Él te ha llamado a vivir una vida abundante, a ser un reflejo de su amor y poder en este mundo.
No te dejes llevar por las tentaciones de la vida, sino camina con fe, sabiendo que Él está a tu lado. Y cuando te enfrentes a las dificultades, recuerda que Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. En Isaías 41, versículo 10, dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que tu vida sea una manifestación de su gloria, que tu fe sea firme, y que siempre busques su voluntad en todo lo que haces. Que puedas vivir cada día con la confianza de que, al final, Él hará que todo sea para tu bien y para su gloria eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Hermanos, hoy quiero hablarles de algo que es fundamental en nuestra vida como cristianos: el llamado a ser luz en este mundo. Vivimos en un tiempo de oscuridad espiritual, donde la verdad parece estar distorsionada y los corazones se sienten vacíos. Sin embargo, hemos sido llamados a ser la luz que refleja el amor, la verdad y la esperanza de Dios. En Mateo 5, versículo 14, Jesús nos dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta es nuestra identidad como seguidores de Cristo. No somos llamados a vivir en la sombra, sino a brillar con su luz para que el mundo vea la gloria de nuestro Padre Celestial. Ser luz no es solo un acto de palabras, sino de acciones. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Necesita ver cómo vivimos, cómo amamos, cómo perdonamos y cómo nos sacrificamos por los demás. En Filipenses 2, versículo 15, se nos exhorta a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual brilláis como luminares en el mundo. Cada día, al caminar en integridad y santidad, nos convertimos en una luz visible que puede guiar a otros hacia la verdad de Cristo. Lo que el mundo necesita hoy más que nunca es un testimonio auténtico de la fe. A menudo, el cristianismo es malinterpretado por lo que vemos en la sociedad, pero nuestro llamado no es a seguir el camino de las tendencias del mundo, sino a seguir a Cristo. Él fue el modelo perfecto de luz. No solo habló de amor, sino que lo vivió. No solo predicó la verdad, sino que la mostró con su vida y, lo más importante, con su sacrificio en la cruz. Nosotros, como su cuerpo en la tierra, debemos hacer lo mismo. La luz que reflejamos no es nuestra, sino la luz de Cristo que habita en nosotros. En Juan 8, versículo 12, Jesús declaró: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es fácil olvidar la importancia de nuestra luz en medio de las luchas diarias, pero debemos recordar que cada acción y cada palabra puede ser una oportunidad para mostrar a Cristo. Vivimos en un mundo que necesita esperanza, y esa esperanza solo puede encontrarse en la verdad de Dios. Nuestro testimonio debe ser tan claro que los demás no puedan ignorarlo. En 1 Pedro 2, versículo 9, se nos recuerda: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ser luz no significa que no tengamos dificultades. Al contrario, es en medio de la oscuridad donde nuestra luz brilla más intensamente. A menudo, las pruebas de la vida son las que nos dan la oportunidad de mostrar la fortaleza y la paz que vienen solo de Dios. En 2 Corintios 4, versículo 8 a 9, Pablo nos habla de las aflicciones que enfrentamos, pero también de la esperanza que encontramos en Cristo. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque experimentamos sufrimiento y tribulación, no estamos solos. Dios está con nosotros, y su luz nos guía incluso en los momentos más oscuros. La luz que reflejamos también es un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. No vivimos como aquellos que no tienen esperanza, sino que vivimos con la certeza de que, aunque las dificultades son parte de esta vida, nuestro destino final está seguro en las manos de Dios. En Romanos 8, versículo 18, se nos dice: Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la gloria de Dios nos espera al final del camino. Nuestra luz en este mundo es una luz de esperanza, que no se apaga con las dificultades, sino que se fortalece a medida que confiamos en las promesas de Dios. Ser luz también implica ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, y esto es lo que nos distingue como su pueblo. En Lucas 6, versículo 27, Jesús nos desafía:
Pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Este es un amor radical, un amor que no depende de cómo se nos trate, sino de la gracia de Dios en nosotros. Es un amor que no busca venganza, sino perdón. Un amor que no discrimina, sino que abraza a todos, sin importar su origen, su historia o sus errores. Al vivir de esta manera, somos una luz en un mundo que a menudo es egoísta, dividido y lleno de odio. Este amor también se refleja en cómo tratamos a los que están cerca de nosotros. En 1 Juan 4, versículo 21, se nos recuerda, y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es fácil amar a aquellos que nos aman, pero el verdadero desafío está en amar a aquellos que no nos tratan bien o que nos han herido. Es en esos momentos cuando realmente mostramos la luz de Cristo en nosotros. El amor de Dios en nuestros corazones es lo que nos capacita para perdonar, para ser pacientes, y para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Este es el tipo de amor que puede transformar vidas, y es el amor que el mundo necesita ver. Hermanos, al reflexionar sobre el llamado a ser luz, debemos recordar que no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Nuestra identidad en Él es lo que nos capacita para ser luz en este mundo. En 2 Corintios 5, versículo 17, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad nos da la capacidad de vivir de una manera que refleja el carácter de Dios. Ya no somos simplemente seres humanos viviendo en un mundo perdido, sino que somos hijos de Dios, llamados a vivir de acuerdo con su voluntad y a ser testigos de su gracia. Esta nueva identidad implica un cambio profundo en nuestro ser. En Efesios 4, versículo 24, se nos llama a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es una obra de Dios en nosotros. A través del Espíritu Santo, somos transformados de adentro hacia afuera. Ya no vivimos según los deseos de la carne, sino que caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Al hacerlo, reflejamos su luz, y esa luz atrae a otros hacia Él. Al vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo, damos testimonio de la esperanza que tenemos y mostramos al mundo que hay algo más allá de la oscuridad en la que muchos viven. Hermanos, ser luz en el mundo también significa ser un refugio para los que están perdidos. Jesús nos dio un claro ejemplo de esto cuando vino al mundo a buscar y salvar a los perdidos. En Lucas 19, versículo 10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para condenar, sino para salvar. Nosotros, como su cuerpo en la tierra, debemos hacer lo mismo. Debemos ser un lugar donde las personas puedan encontrar consuelo, esperanza y, lo más importante, la salvación que solo Cristo puede dar. Esto no solo se trata de predicar el Evangelio, sino de vivir de tal manera que otros vean en nosotros la compasión y el amor de Cristo, y se sientan atraídos a buscar la verdad que les ofrece. La luz que llevamos no es nuestra, sino la luz de Cristo en nosotros. Es un reflejo de su gracia y de su misericordia. En Juan 9, versículo 5, Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros somos las manos, los pies y la boca de Cristo en este mundo. Cuando vivemos de acuerdo con su voluntad, su luz brilla a través de nosotros, y eso tiene el poder de transformar vidas. No importa cuán oscuro esté el mundo, la luz de Cristo siempre tiene el poder de disipar las tinieblas. Y aunque nuestras vidas no sean perfectas, el hecho de que vivamos en obediencia y fe es un testimonio de la obra continua de Dios en nosotros. En el camino de la vida cristiana, nos encontraremos con desafíos, pero debemos recordar que Dios está con nosotros. La luz de Cristo nos guía a través de la oscuridad y nos da la fuerza para perseverar. En Isaías 40, versículo 29, se nos dice, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cada vez que nos sentimos agotados o desanimados, podemos descansar en la promesa de que Dios nos fortalecerá. Él no nos ha llamado a caminar en la oscuridad, sino a caminar en su luz. Y mientras caminamos, Él nos dará la sabiduría y la fuerza que necesitamos para seguir adelante, siendo un reflejo de su luz en todo momento. Y ahora, hermanos, entendamos una verdad profunda. Ser luz no significa brillar por orgullo o por vanidad, sino por obediencia. No se trata de ser admirados por los hombres, sino de glorificar al Padre que está en los cielos. En Mateo 5, versículo 16, Jesús nos dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada palabra amable, cada acto de misericordia, cada gesto de perdón, todo es una chispa de luz que apunta hacia Dios, no hacia nosotros. Y eso es lo que necesita nuestro mundo hoy, ver a Dios, no solo oír hablar de Él. Ver su carácter reflejado en nuestras vidas. No en templos de piedra ni en grandes discursos, sino en la forma en que tratamos a los demás, en cómo reaccionamos ante la injusticia, en cómo cuidamos al necesitado, al solitario, al quebrantado. Porque no hay mayor luz que el amor activo. No hay mayor testimonio que una vida transformada por la verdad. Ser luz no es simplemente una actitud positiva, es vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando cueste. Es tener el valor de decir la verdad, de rechazar lo corrupto, de caminar por la senda estrecha aunque todos prefieran el camino ancho. Pero para brillar, hermanos, también necesitamos permanecer cerca de la fuente de toda luz, Dios mismo. No podemos encender nuestra propia lámpara si no estamos conectados a Él. En la intimidad con el Señor es donde se alimenta la llama. En la oración sincera, en la meditación de su palabra, en la comunión con los hermanos, se renueva nuestra fuerza y se aviva el fuego del Espíritu. A veces queremos ser luz, pero nos hemos alejado tanto de la fuente que apenas parpadeamos. Regresa a Dios. Renuévate en su presencia. Pide que te llene una vez más, que quite todo lo que impide que su luz fluya en ti con libertad. Recordemos también que no estamos solos. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está llena de pequeñas luces que, al unirse, iluminan ciudades enteras. Tú no estás llamado a brillar en solitario, sino a caminar con otros, a animar, a corregir, a edificar. El enemigo quiere aislarte, quiere convencerte de que tu luz no importa. Pero eso es una mentira. Hasta la más pequeña vela puede guiar en la oscuridad más profunda. Y cuando nos unimos como pueblo de Dios, como una gran lámpara encendida por su amor, no hay tiniebla que pueda resistirnos. Así que no te canses de hacer el bien. No apagues tu lámpara por miedo, por cansancio o por dudas. Dios está contigo. Su espíritu te ha sido dado no para que te escondas, sino para que vivas con valentía. El mundo necesita lo que llevas dentro. No te lo guardes. Comparte, ama, sirve, perdona, ilumina. Porque cuando tú brillas, Dios es glorificado, y las almas pueden encontrar el camino hacia la vida eterna. Hermanos, hemos sido llamados a algo eterno. Este llamado no termina con la vida terrenal, trasciende, porque es un llamado al reino de Dios, a participar en su obra redentora, a ser embajadores de su luz en un mundo que desesperadamente clama por verdad, por sentido, por amor real. Y es ahí donde tú y yo entramos, no como perfectos, sino como redimidos. Como aquellos que han sido rescatados de la oscuridad y ahora caminan con propósito. Mira a tu alrededor. Escucha el clamor de tantas almas que caminan sin esperanza. Observa a los que se esconden detrás de sonrisas rotas, a los que se hunden en vicios y distracciones, buscando lo que solo Dios puede darles. ¿Y si tú eres el puente que Él quiere usar? ¿Y si esa palabra que llevas en tu corazón, ese gesto de amor, ese acto de fe, es lo que puede despertar en alguien la sed de Dios? No subestimes el poder de una vida consagrada. A veces no se trata de grandes milagros, sino de ser constante, de ser firme, de ser real. Dios no busca héroes perfectos. Busca corazones dispuestos. Busca personas como tú, que reconozcan su debilidad pero decidan caminar con Él. Que caen, pero se levantan. Que dudan, pero siguen creyendo. Que se cansan, pero vuelven a orar. Porque en esa lucha, en esa perseverancia, está la gloria de Dios revelándose. El mundo no necesita actores que representen la fe, sino creyentes auténticos que vivan con pasión por la verdad, con el fuego del Espíritu y con los ojos puestos en lo eterno. Hoy te animo, no apagues tu luz. Aviva el fuego que Dios ha encendido en ti. El tiempo es corto, la oscuridad avanza, pero la luz en ti puede marcar la diferencia. El reino de los cielos se acerca, y cada paso que des en obediencia tiene un eco en la eternidad. Que tu vida sea una antorcha, que tu voz sea clara, que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Camina con Dios, y verás cómo Él transforma todo a tu alrededor, comenzando por ti. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27, 1. Que esa verdad te acompañe cada día, en cada decisión, en cada batalla. Porque mientras su luz esté contigo,
nunca caminarás en tinieblas. Amén. Hermanos míos, abrid hoy el corazón no como quien escucha una historia lejana, sino como quien se enfrenta a un llamado urgente, personal, eterno. Porque hay momentos en la vida donde uno debe detenerse, mirar al cielo y preguntarse con sinceridad: ¿estoy caminando con Dios o simplemente sobreviviendo en este mundo? Vivimos en días donde todo parece acelerado, donde lo superficial brilla más que lo profundo, donde las voces del mundo gritan más fuerte que el susurro de Dios. Pero el alma no se sacia con ruido. El alma busca verdad. Y esa verdad, amados, tiene un nombre: Dios, nuestro Padre. Él no es un concepto abstracto ni una figura distante, sino un ser vivo, real, cercano, que nos amó antes de que supiéramos pronunciar su nombre, que ha dejado señales de su amor en cada latido, en cada amanecer, en cada lágrima que ha secado con ternura invisible. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos caminado lejos de Él, como si nuestro corazón pudiera encontrar hogar fuera de su presencia? ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas en lugares donde solo hay confusión? Y aún así, su misericordia permanece. Como un faro en la tormenta, como una mano extendida, Dios sigue allí, llamándonos por nuestro nombre, esperando que volvamos a la verdad. No por obligación, sino por amor. Porque ese es el gran mensaje que muchas veces se nos olvida. Dios es amor, y todo lo que hace, todo lo que permite, incluso lo que no entendemos, tiene un propósito en ese amor. No hay lágrima tuya que Él no haya visto. No hay noche tuya en soledad que no haya sido acompañada por su Espíritu. A veces lo que pasa es que nuestro dolor nos hace olvidar su bondad, pero aún en medio del sufrimiento, Él está trabajando. Hermanos, no dejemos que las distracciones del mundo nos alejen del único que puede dar paz verdadera. Lo que hoy parece urgente mañana será polvo. Pero lo que siembres en Dios, lo que vivas en su voluntad, eso permanecerá para siempre. Él no te pide que seas perfecto, te pide que seas sincero. Que vengas a Él con tus dudas, con tu carga, con tus errores. Porque no hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay vida que Él no pueda restaurar. Solo hace falta un corazón dispuesto. Muchos buscan respuestas en libros, en filosofías, en caminos que prometen paz pero dejan vacío. Pero hay una sabiduría que no viene del hombre, sino de lo alto. Una sabiduría que no se enseña en universidades ni se mide en títulos, sino que se revela en la humildad, en el silencio, en la oración sincera. Esa sabiduría comienza cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, que todo lo que somos y tenemos es por su gracia. La vida nos presenta desafíos, pruebas, pérdidas. A veces pensamos que son castigos, pero ¿y si fueran llamados? ¿Y si cada dolor fuera una puerta hacia una fe más profunda? ¿Y si Dios permitiera ciertos vientos no para derribarnos, sino para empujarnos hacia Él? Porque Él no solo nos quiere fuertes, nos quiere fieles. No solo nos quiere exitosos según el mundo, nos quiere santos. Y para eso, muchas veces tiene que quebrar lo que está mal construido, para edificar de nuevo con su verdad. Y ahí es donde entra nuestra decisión. Porque Dios no nos obliga. Él invita. Él toca a la puerta, pero no la derriba. Él busca, pero no fuerza. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Él gobierne tu vida de verdad? No solo los domingos, no solo en momentos de crisis, sino cada día, cada pensamiento, cada paso. Porque seguir a Dios no es una emoción, es un compromiso. No es solo creer que existe, sino vivir como si su presencia lo llenara todo, porque lo hace. Dios no se ha olvidado de ti. Quizás tú te has olvidado de Él. Pero aún ahora, mientras lees estas palabras, su amor te rodea. No como una teoría, sino como una realidad. ¿No lo sientes? Está en ese anhelo que tienes por algo más. En ese suspiro que escapa de ti cuando todo te abruma. Está en esa sensación de que fuiste hecho para algo mayor. Porque es verdad, fuiste creado para caminar con Dios, para vivir con propósito, para amar con su amor. No te acostumbres a una vida sin fe. No te resignes a caminar sin dirección. Hay un Dios que quiere guiarte, pero debes escuchar. No con los oídos del cuerpo, sino con los del alma. Calla el ruido. Apaga por un momento el mundo. Y en ese espacio sagrado, donde solo están tú y Él, dile: Señor, aquí estoy. No tengo mucho, pero te tengo a ti. Y eso lo cambia todo. Una vida con Dios no está exenta de dificultades, pero está llena de sentido. Porque cuando caminas con Él,
Incluso el dolor se convierte en semilla de esperanza. Las pruebas se transforman en testimonios. Los errores del pasado dejan de ser cadenas para volverse lecciones. Porque nuestro Dios es un Dios que redime, que transforma, que escribe nuevas historias donde antes solo había ruinas. Y es hermoso ver cómo, cuando uno se rinde a Él, lo ordinario se vuelve sagrado. La rutina diaria ya no es solo trabajo o esfuerzo, sino oportunidad para reflejar a Cristo en cada gesto. Un saludo amable, una palabra de aliento, una oración en silencio mientras caminas por la calle. Todo se vuelve oración. Todo se vuelve comunión. Porque cuando uno ama de verdad a Dios, no lo encierra en un templo, lo lleva en el corazón. Y eso, hermanos, es lo que este mundo necesita ver. Creyentes que vivan con coherencia, que amen con profundidad, que sirvan con humildad. Que no solo hablen de Dios, sino que lo encarnen en su forma de ser. Que no juzguen con dureza, sino que abracen con compasión. Que no se acomoden al sistema del mundo, sino que lo desafíen con la verdad del Evangelio, esa verdad que no oprime, sino que libera. Porque Dios es más que una idea. Es presencia, es guía, es fuerza en medio del cansancio, es paz en medio del caos. Es esa voz que te recuerda quién eres cuando el mundo intenta confundirte. Es ese amor que te abraza aún cuando tú mismo te rechazas. Y cuando lo conoces, de verdad, ya nada es igual. No puedes seguir viviendo como antes. No puedes permanecer indiferente. Algo dentro de ti arde, algo se despierta, un deseo de vivir para Él, de honrarle con tu vida entera. Por eso no te detengas. No te conformes con saber de Dios. Búscalo, ámalo, ríndele tu corazón, y verás cómo Él responde. Quizá no como esperas, pero sí como necesitas. Él no es un genio de lámpara que concede deseos, es un Padre sabio que sabe lo que edifica, lo que salva, lo que transforma. Y cuando te entregas de verdad, Él toma tu historia, con todo su peso, su dolor, sus errores, y la convierte en testimonio vivo de su gracia. Cuando uno se abandona en Dios, aprende a confiar incluso sin entender. Aprende a esperar sin desesperar. Aprende a caminar, aunque el suelo tiemble. Porque no camina solo. Porque sabe que hay unos brazos eternos que lo sostienen. Y eso, hermanos, es libertad. No la libertad que el mundo promete, que muchas veces es solo una forma distinta de esclavitud, sino la libertad verdadera, la de un alma que sabe a quién pertenece. Y pertenecer a Dios no es carga, es descanso. Es saber que, en medio de todo, no estás a la deriva. Que tu vida tiene dirección, que tu dolor tiene propósito, que tu futuro está en manos seguras. Es vivir sin miedo. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que Dios está en control. Y eso basta. Eso llena, eso sostiene. A veces, lo único que hace falta para cambiar una vida es recordar esto: Dios es bueno. No solo a veces. No solo cuando todo sale bien. Siempre. Incluso cuando duele. Incluso cuando no entendemos. Incluso cuando nos cuesta. Porque su bondad no depende de las circunstancias, sino de su naturaleza. Y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso te animo, con todo mi corazón, no pierdas la fe. Aunque el mundo se vuelva oscuro, tú mantén tu lámpara encendida. Aunque muchos se alejen, tú permanece. Aunque tu voz tiemble, sigue orando. Porque el que espera en Dios no queda avergonzado. Porque Él honra a los que le buscan con sinceridad, a los que se rinden sin condiciones, a los que aún con manos vacías dicen: Señor, lo poco que tengo es tuyo. Y ese es el milagro más grande, que Dios recibe lo pequeño y lo hace eterno. Que transforma lo roto en belleza. Que levanta del polvo y pone corona. Y eso puede hacer contigo, hoy mismo, si tan solo le abres la puerta. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje no es solo letra, es un susurro del cielo. Es Dios recordándote que estás en su mente, que formas parte de su plan, que te ama con un amor que no se gasta. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas veces hayas dudado. Él no ha soltado tu mano. Él sigue creyendo en lo que sembró dentro de ti. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Seguirás viviendo con el alma dormida o despertarás a la verdad de su presencia? ¿Seguirás buscando fuera lo que solo se encuentra dentro, donde Dios habita, donde su espíritu habla? Él no está lejos. Está a un pensamiento de distancia, a una oración sincera.
Solo di, Señor, aquí estoy. Quiero vivir contigo, quiero caminar en tu luz, quiero conocer lo que significa vivir de verdad. Que esta decisión no sea emoción del momento, sino comienzo de un nuevo camino. Uno donde cada día, aunque imperfecto, sea una oportunidad para amar más, servir mejor, perdonar más pronto y orar más profundo. Porque Dios no busca cristianos de fachada, sino corazones ardientes. No busca multitudes, sino adoradores en espíritu y en verdad. No busca religiosidad, sino relación. Y cuando vives así, cuando dejas que Dios sea el centro de tu vida, todo cambia. No de forma mágica, pero sí poderosa. Porque ya no caminas solo. Porque ya no vives por ti, sino por aquel que dio su vida por ti. Y eso es lo más hermoso que un alma puede experimentar. Vivir en el amor de Dios, y desde ese amor, amar al mundo entero. Así que sal ahí fuera con el corazón firme, la mirada limpia y el alma llena. No temas. No estás solo. Dios va contigo. Y si Él va contigo, ¿quién contra ti? Amén. Escuchadme con el corazón abierto, como quien ha esperado largo tiempo por una verdad que sane, una voz que oriente, una luz que no se apague. Porque no vengo a hablaros con sabiduría humana, ni con palabras decoradas, sino con la sinceridad de quien ha visto el rostro de Dios en medio de la tormenta, y ha vivido para contarlo. Vivimos tiempos donde la confusión parece reina, donde muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen de verdad. Donde las promesas del mundo se deshacen como el humo y la gente corre tras cosas que no llenan. Pero hay algo más. Algo que no cambia, que no miente, que no traiciona. Ese algo es Dios. Y si tú estás leyendo esto ahora, es porque Él mismo ha permitido que tu alma se tope con su llamado. Quizá no lo sabías, pero desde antes de nacer, ya eras amado. Antes de cometer tus errores, ya habías sido perdonado. Antes de abrir los ojos a este mundo, Dios ya te había elegido para algo eterno. No naciste por accidente, ni estás aquí por casualidad. Cada uno de tus pasos tiene un propósito. Cada lágrima, cada alegría, cada lucha, todo tiene sentido cuando lo ves a través de los ojos del cielo. No ignores más esa voz interior que te llama. No apagues ese fuego que aún queda, aunque sea débil. Porque esa es la chispa que el Espíritu de Dios quiere avivar. Él no vino a buscar a los perfectos, vino a sanar a los quebrados. No vino a formar un club exclusivo de santos, vino a levantar a los que el mundo descartó. Y si tú alguna vez te sentiste descartado, rechazado, herido, entonces tú eres exactamente a quien Él está buscando. Dios no es un juez severo que te observa esperando que caigas. Es un Padre lleno de ternura que extiende los brazos cada vez que decides volver. Y no importa cuántas veces hayas huido, cada vez que regreses, Él te esperará con amor. Ese es el milagro. Ese es el Evangelio. No que tú hayas amado primero a Dios, sino que Él te amó a ti aun cuando tú no le conocías. Piensa un momento en tu vida, en todo lo que has vivido hasta hoy. ¿Cuántas veces te sentiste solo, incluso rodeado de gente? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera, pero por dentro gritabas por ayuda? ¿Cuántas veces buscaste llenar el vacío con cosas, con personas, con distracciones, solo para descubrir que el vacío seguía ahí? Eso que te falta no es algo, es alguien. Es Dios. Y no cualquier idea vaga de un ser distante. No. Hablo del Dios vivo, del que creó el cielo y la tierra, pero también conoce tu nombre. Del que sostiene el universo, pero también escucha cuando hablas en silencio. Del que es grande, pero no demasiado grande para habitar en tu corazón si tú se lo permites. Hermano, hermana, no pongas a Dios en una esquina de tu vida. No lo busques solo cuando te va mal, como si fuera una medicina de emergencia. Hazlo tu centro, tu principio y tu fin. Porque solo entonces vas a entender lo que realmente significa vivir. Porque cuando uno tiene a Dios, incluso en la escasez hay plenitud. Incluso en el dolor hay propósito. Incluso en la espera hay paz. No necesitas ser perfecto para acercarte a Él. Solo necesitas ser honesto. Ven con tus heridas, con tus dudas, con tus luchas. Él ya las conoce. No lo vas a sorprender. No te va a rechazar. Lo que Él quiere es tu corazón, así como está. Y una vez se lo entregues, verás lo que puede hacer con él. Lo restaurará. Lo fortalecerá. Le dará una vida nueva. No dejes que el ruido del mundo te haga olvidar la voz de Dios. En el fondo de tu alma,
Tú sabes que Él está ahí, esperándote, sosteniéndote incluso cuando no lo notas. Y si hoy decides dejar de correr, si hoy decides volver a mirar hacia el cielo con fe, no te imaginas la paz que te está esperando. Y cuando te acerques a Dios, no esperes solo palabras bonitas o una vida sin problemas. No, lo que Él te ofrece es mucho más profundo. Te ofrece verdad. Y la verdad a veces incomoda, porque nos muestra nuestras máscaras, nuestras fugas, nuestros orgullos. Pero esa misma verdad también libera. Porque cuando te das cuenta de que no tienes que fingir más, que puedes ser tú mismo delante de Dios, entonces comienza la verdadera sanidad. Él no quiere que sigas cargando solo. No quiere verte fingir que todo está bien mientras por dentro te desgastas. Él quiere tomarte en brazos y decirte, no temas, yo estoy contigo. Y esas no son palabras vacías. Es una promesa eterna. Una promesa respaldada por la cruz, por la sangre, por el amor más grande que este mundo ha conocido. Y cuando experimentas ese amor, ya no puedes amar de la misma manera. Tu forma de mirar a los demás cambia. Ya no los ves como rivales, como amenazas, como extraños, los ves como hermanos. Porque Dios no te transforma solo por dentro, también transforma cómo te relacionas con el mundo. Te da compasión por el herido, te da paciencia con el débil, te da fuerza para perdonar a quien te hizo daño. Ese es el fruto de una vida con Dios, no una religión vacía, sino una transformación real. Porque el Espíritu Santo no solo habita en templos, habita en ti. Y cuando Él habita en ti, se nota. Se nota en tu voz, en tus decisiones, en tu manera de amar. Y no porque seas perfecto, sino porque cada día decides vivir para agradar al que te amó primero. Así que no esperes más. No postergues la decisión de buscar a Dios con todo tu ser. El tiempo es ahora. El llamado es hoy. No necesitas entenderlo todo, solo dar un paso. Y con ese paso, Dios hará el resto. Recuerda, no hay alma que se acerque a Dios de corazón sincero y regrese vacía. Cada encuentro con Él, aunque parezca pequeño, deja una huella eterna. Y aunque a veces no veas los resultados inmediatos, el trabajo que Dios comienza en ti nunca se detiene. Él no te abandona en medio del proceso. Dios está obrando, incluso cuando no ves lo que está sucediendo bajo la superficie. Es como cuando siembras una semilla en la tierra. No ves lo que ocurre inmediatamente, pero dentro de la oscuridad de la tierra, algo se está transformando. Así es Dios. Él trabaja en lo profundo de tu ser, en lugares que tú ni siquiera conoces. Quizá no ves cambios de inmediato, pero si sigues confiando, si sigues buscando su rostro, si sigues obedeciendo, en su tiempo Él hará que crezcas. Y no solo crecerás, sino que serás como un árbol que da frutos. Frutos de paz, de amor, de paciencia, de bondad. La transformación que Dios promete no es una reforma externa, sino una renovación del corazón. No importa qué tan lejos hayas estado de Él. No importa cuántos errores hayas cometido. Dios tiene el poder de restaurar cualquier vida, de hacer de lo quebrantado algo hermoso, de transformar la tristeza en alegría, la desesperanza en fe. Y si alguna vez dudas de su poder, mira lo que hizo con la cruz. Él no solo venció la muerte, venció la condena, el pecado y todo lo que intentaba separarnos de Él. La cruz es el testimonio de que nada es imposible para Dios. Que aunque todo parezca perdido, Dios tiene la última palabra. Y esa palabra es vida. Por eso, sigue adelante. No te detengas. No dejes que las dificultades te hagan mirar atrás. Hay algo mejor esperando por ti. Hay algo eterno esperando por ti, y ese algo es la presencia viva de Dios, que habita en el aquí y ahora. La plenitud que buscas no está en otro lugar, está en Él. Ahora, escucha bien, no se trata de tener una vida perfecta, sino una vida vivida con Él, y eso es más que suficiente. En cada paso que des, en cada pensamiento, en cada acción, que sea Dios quien te guíe. Que sea su amor el que te impulse a seguir, a no rendirte, a seguir creyendo cuando todo parece ir en contra. Hoy, puedes comenzar de nuevo. Hoy, puedes decidir dar tu vida a Dios sin reservas. Y en ese acto de entrega, encontrarás una paz que el mundo no puede dar. No es una paz sin problemas, sino una paz en medio de ellos, porque sabes que no estás solo. Tienes al Creador del universo caminando contigo. Y si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Hermano, hermana, Dios tiene planes de bien para ti, planes de paz,
no de mal. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas fallado. Él te quiere restaurar. Él te quiere sanar. Él te quiere dar una vida abundante, llena de propósito, llena de su amor. Así que levántate hoy, con la certeza de que, aunque todo parece incierto, tu futuro está seguro en las manos de Dios. No pongas tu esperanza en las circunstancias, ponla en el Creador de las circunstancias. Él es tu roca, tu refugio, tu salvación. Y como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Vive esa vida abundante. Vive en Él. Porque cuando vives para Dios, lo que el mundo te ofrece deja de importar. Y todo lo que realmente necesitas lo encuentras en su presencia. Amén. Hermanos y hermanas, les hablo desde el corazón, desde lo más profundo de mi ser, porque sé que muchos de ustedes pasan por momentos de duda, de incertidumbre, de dolor. Sé que hay días en los que el peso del mundo parece ser demasiado y la esperanza se vuelve algo lejano. Pero quiero que escuchen bien, no están solos. Dios está con ustedes, aun cuando no lo sientan, aun cuando no lo vean. Él nunca los ha dejado. A veces, las circunstancias de la vida nos hacen perder la perspectiva. Nos encontramos mirando el problema, el dolor, la lucha, y olvidamos mirar hacia arriba, hacia aquel que tiene control sobre todo. Dios no es ajeno a tu sufrimiento, no es un Dios distante que está sentado en su trono ignorando tu clamor. Él está cercano, más cerca de lo que puedes imaginar, esperando que vuelvas tu corazón a Él. Jesucristo mismo vivió entre nosotros, sintió el dolor humano, caminó por este mundo de sufrimiento. Pero también nos mostró la clave para la victoria, la fe inquebrantable en el Padre. No importa lo que enfrentes, siempre hay un camino hacia la paz. Y ese camino es confiar en Dios, poner tu vida en sus manos y esperar, aunque el camino sea largo, aunque la espera sea difícil. Quiero que hoy recuerdes algo muy importante. Dios tiene un propósito para tu vida. Ese propósito no siempre será evidente en los momentos fáciles, pero es en las pruebas donde realmente se forjan los corazones. Es en el sufrimiento donde podemos conocer más de su gracia, más de su fidelidad. Porque no hay nada que nos haga más fuertes que saber que en medio de la tormenta, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca firme. Es fácil pensar que Dios se aleja cuando todo va mal. Es fácil preguntarse, ¿dónde está Él cuando más lo necesito? Pero la verdad es que Él nunca se aparta. Él está allí, esperando que lo busques, esperando que lo invites a tu dolor, a tu lucha, a tu vida. Porque Él no es un Dios de momentos fáciles. Él es el Dios que se revela en medio de las dificultades. El Dios que te abraza en la tormenta y te da fuerza para seguir adelante. El Salmo 34 horas y 18 minutos nos recuerda una verdad poderosa. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No se necesita estar bien para que Dios te escuche. No tienes que ser perfecto para acercarte a Él. De hecho, en tu quebranto, en tu fragilidad, Él está más cerca de lo que puedes imaginar. Él entiende tu dolor porque también lo vivió. Él no te juzga, Él te ama, te entiende y te cubre con su gracia infinita. Entonces, ¿por qué seguir cargando solo lo que te pesa? ¿Por qué seguir buscando respuestas en lugares que solo te dejan más vacío? La respuesta está en Él. La paz está en Él. El propósito está en Él. No tienes que luchar solo. Él está listo para caminar contigo, para hacer de tu vida algo que refleje su gloria, aunque ahora mismo no lo puedas ver. Y cuando vayas a Él, cuando decidas abrir tu corazón y decir, Señor, aquí estoy. Tómame como soy, lo que verás no será una condena ni un reproche, sino un abrazo lleno de misericordia. Porque Él no ve tus errores, ve tu corazón, y quiere renovarlo. Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte igual. Hoy quiero que pienses en algo muy importante. La vida con Dios no se trata solo de lo que puedes recibir, sino de lo que puedes dar. Él te ha dado todo lo que eres, todo lo que tienes. Y en respuesta a ese amor inmenso, nos llama a vivir para Él, a reflejar su luz en este mundo. No somos llamados solo para ser bendecidos, sino también para ser bendición. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y comenzamos a mirar a los demás. Porque cuando te das cuenta de que Dios está obrando en tu vida, no puedes quedarte callado. El amor de Dios te lleva a compartirlo, a mostrar su misericordia a aquellos que te rodean, a ser un canal de paz y esperanza. A veces, cuando todo parece ir mal, la mayor bendición es tener la capacidad de extender una mano a otro.
Porque lo que Dios te da no es solo para ti, es para que lo compartas. Es para que en tu dolor, en tu lucha, pueda ser una fuente de consuelo para aquellos que atraviesan lo mismo. Y es en ese acto de dar, en ese momento de servicio, donde encontramos un propósito mayor que cualquier logro terrenal. Dios te ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal en un mundo insípido. No se trata de hacer grandes cosas por los demás, sino de ser genuino, de mostrar su amor en lo más simple, en lo más cotidiano. Porque el reino de Dios no es un lugar distante, es un lugar que se establece en los corazones de aquellos que deciden vivir para Él, aquellos que deciden hacer de cada día una oportunidad para honrarle. El Señor nos ha enseñado que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Si realmente hemos entendido su amor por nosotros, eso se reflejará en cómo tratamos a los demás. La verdadera fe no se mide en palabras, se mide en acciones. Hermano, hermana, al vivir de acuerdo con este mandamiento de amar, encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas. No somos llamados a vivir una vida de egoísmo ni de indiferencia, sino de generosidad y compasión. Cada día es una nueva oportunidad para hacer algo bueno, algo que refleje la bondad de Dios. Puede ser tan simple como escuchar a alguien que está pasando por dificultades, o tan grande como sacrificarse por el bienestar de otros. Pero lo que importa es el corazón con el que lo haces. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades. Pero la verdad es que sin Dios, nada podemos hacer. Él es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de fuerza. Jesús mismo nos enseñó en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si intentas hacer todo por tu cuenta, te cansarás, te frustrarás. Pero cuando te apoyas en él, cuando te entregas a él, entonces verás cómo tus esfuerzos se multiplican, como lo que parece imposible se convierte en posible. Y esa es la belleza de nuestra fe. No es una fe pasiva, no es una fe que espera sentada. Es una fe activa, una fe que obra. Porque la fe sin obras está muerta. Y esas obras no son para ganar el favor de Dios, sino para compartir el amor que Él ya nos ha dado. Es el resultado natural de una vida transformada por su gracia. Así que no te des por vencido. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos fracasos hayas tenido. Dios te ha levantado una y otra vez, y Él te levantará nuevamente. Él es fiel. Y si tú eres fiel a Él, tu vida dará fruto. Será un fruto de paz, de gozo, de amor, de paciencia, de bondad, de fidelidad. Y cuando ese fruto empiece a crecer en ti, verás que todo a tu alrededor también cambia. Al llegar al final de este mensaje, quiero que guardes en tu corazón una verdad fundamental. Dios nunca te dejará. Aunque en momentos difíciles parezca que el camino es largo y el horizonte oscuro, Él siempre está allí, dispuesto a guiarte. Él no ha terminado contigo. Cada día, Él renueva su misericordia y te ofrece una nueva oportunidad para caminar en su voluntad. En este mundo, los desafíos nunca desaparecerán completamente. Pero cuando estás firmemente arraigado en Dios, cuando tu confianza está puesta en su promesa, lo que antes parecía imposible, se vuelve una oportunidad para experimentar su poder en tu vida. Dios puede transformar cualquier situación, cualquier dolor, cualquier pérdida, en algo que traiga gloria a su nombre. Por eso, hoy te invito a tomar una decisión. Seguir a Dios con todo tu corazón. No es un camino fácil, pero es el único que vale la pena. Porque en Él, encontrarás lo que el mundo no te puede dar: paz duradera, esperanza real, un propósito eterno. Y cuando tú, hermano, hermana, vives esa verdad, tu vida se convierte en un reflejo del amor de Cristo para el mundo. Así que, no busques más allá de Él. Dios es suficiente. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y en su presencia, todo tiene sentido. En sus manos, todo encuentra propósito. En su amor, todo encuentra paz. No hay nada más grande que vivir para Él, que caminar en su luz, que ser parte de su familia. Recuerda siempre, Dios es contigo, y en Él, nada es imposible. Así que, toma la mano de tu Creador, y avanza con la certeza de que el mejor de los futuros ya ha sido preparado para ti. Amén. La vida es un constante ir y venir, un camino lleno de altibajos, momentos de luz y de sombra, de calma y de tormenta. Sin embargo, en medio de todo esto, hay una verdad fundamental que permanece inquebrantable: Dios nunca cambia.
Mientras que el mundo a nuestro alrededor puede parecer inestable, mientras las circunstancias cambian y nos arrastran, Él sigue siendo la misma roca firme en la que podemos descansar. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y aunque no siempre entendemos los caminos que Él permite en nuestras vidas, podemos confiar en que su propósito es bueno, justo y perfecto. Él nos guía, nos protege, y aunque a veces caminemos por valles de sombra y de muerte, no debemos temer, porque Él está con nosotros. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento. No estamos exentos de la prueba o del dolor. Pero lo que nos distingue es nuestra fe, nuestra confianza en que, aunque no siempre veamos la salida, Dios está trabajando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Él está obrando a través de cada prueba, a través de cada dificultad, para hacernos más fuertes, para acercarnos más a su voluntad perfecta. Es en esos momentos, cuando el viento parece golpear más fuerte, cuando las olas parecen más altas, que la fe verdadera se forja. La fe no se mide en los días soleados, sino en los días nublados. Cuando te enfrentas a la tormenta, es cuando realmente puedes ver la fidelidad de Dios. No es que Él nos libre de la tormenta, sino que Él está en medio de ella con nosotros, y eso cambia todo. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestras dificultades nos separan de Dios, que el sufrimiento es señal de su abandono. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, que Él no es ajeno a nuestro dolor. De hecho, fue a través del sufrimiento que Jesús mismo mostró su amor más grande por nosotros. Él tomó nuestra carga, nuestro dolor, nuestras transgresiones, y las llevó consigo en la cruz, para que pudiéramos tener vida, para que fuéramos restaurados. En esos momentos de dolor y desesperación, cuando sientes que ya no puedes más, recuerda, Dios no solo está contigo, Él está obrando en ti. Y muchas veces, esa obra comienza en lo más profundo de tu ser, cuando no puedes ver nada a tu alrededor. Lo que está sucediendo es una transformación interna, que a menudo no se ve en el exterior de inmediato, pero que está preparando tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasamos por pruebas tan duras? A veces es porque hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Tal vez estamos demasiado enfocados en el mundo, en nuestras propias fuerzas, en lo que podemos lograr por nosotros mismos. Pero es en la debilidad donde vemos la fuerza de Dios. Es en la humildad donde Él se muestra en toda su gloria. Al no poder confiar en nuestras fuerzas, finalmente llegamos a confiar completamente en Él, y esa es la verdadera libertad. Cuando no dependemos de lo que el mundo nos ofrece, sino de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que Dios nunca desperdicia un dolor. Cada lágrima, cada momento de angustia, cada vez que has sentido que te has caído, Él lo usa para tu bien. Él está contigo, moldeándote, guiándote, dándote la fuerza para seguir adelante, aun cuando el camino parece incierto. No estás solo. Aunque no veas la respuesta, Él está ahí, fiel a su promesa de nunca dejarte ni abandonarte. La fe es, en muchos casos, una cuestión de perseverar, de seguir confiando a pesar de las circunstancias. No se trata de tener todas las respuestas o de vivir una vida perfecta. Se trata de saber que Dios tiene el control. Él tiene un plan, y aunque a veces no entendamos ese plan, podemos descansar en su soberanía. Él es fiel, y Él completará la obra que ha comenzado en ti. A veces, en medio de nuestra lucha, lo que más necesitamos no son respuestas rápidas ni soluciones inmediatas, sino la certeza de que Dios está a nuestro lado en cada paso. La vida cristiana no es una promesa de ausencia de dificultades, sino una promesa de presencia constante de Dios en medio de ellas. Él no se aparta cuando las cosas se complican. Es en esos momentos cuando Él se acerca aún más, listos para sostenernos con su mano poderosa. El Señor nos invita constantemente a confiar en Él con todo nuestro ser. La vida cristiana es un viaje de fe, de aprender a soltar nuestras inseguridades, nuestros temores y nuestras dudas, y ponerlas en las manos de Dios. No se trata de tener todo bajo control, sino de confiar en su sabiduría perfecta y en su timín perfecto. El corazón que confía en Él nunca será defraudado. Puede que no siempre entendamos el porqué de las circunstancias, pero sí sabemos que su amor nunca falla y que Él usa todo, incluso lo que parece negativo, para bien. Un principio fundamental de la fe cristiana es la rendición total a Dios. No podemos seguir con Él si no aprendemos a rendirnos a su voluntad. Esto no significa que no podamos tener sueños, deseos o aspiraciones, sino que ponemos todo eso bajo su dirección y bajo su sabiduría. A veces,
Lo que creemos que es lo mejor para nosotros no es lo que realmente necesitamos, y solo Dios sabe lo que nos dará paz verdadera y satisfacción eterna. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando no lo entiendas en el momento. El Señor ha prometido que Él mismo será nuestra guía, nuestro protector, nuestro refugio. Nos asegura que si pasamos por las aguas, Él estará con nosotros. Si pasamos por el fuego, no nos quemaremos. Lo que esto nos muestra es que no importa cuán difíciles sean las pruebas, Dios nunca nos dejará. Él es el ancla de nuestra vida, el refugio seguro donde podemos descansar en medio de la tormenta. Nada puede separarnos de su amor. Y es en ese descanso en el donde encontramos la verdadera paz. La paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos. Cuando aprendemos a confiar en Él, cuando dejamos de luchar por nuestros propios medios, encontramos un descanso que el mundo no puede dar. En el caos de la vida, Dios nos ofrece su paz perfecta, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. A medida que avanzamos en este caminar de fe, debemos recordar que cada día es una oportunidad para crecer más cerca de Él. Las pruebas y dificultades de la vida, aunque dolorosas, son parte del proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. No hay crecimiento sin lucha, no hay fortaleza sin resistencia. Cuando enfrentamos nuestras batallas con la convicción de que Dios está a nuestro lado, somos moldeados, refinados y capacitados para hacer frente a las adversidades con una fe inquebrantable. Dios no promete que el camino será fácil, pero sí promete que nos dará la fuerza necesaria para atravesarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esto significa que no importa lo que el futuro nos depare, Dios nos capacita para enfrentar cada desafío que se presenta, no por nuestras fuerzas, sino por las que Él nos provee. Lo que parecía ser un obstáculo se convierte en una oportunidad para experimentar su poder, y en ese proceso descubrimos una fuerza que nunca supimos que teníamos. El llamado a seguir a Cristo también es un llamado a vivir en obediencia. La obediencia a Dios no es una carga, es una bendición. Nos ayuda a caminar en su voluntad, y a medida que lo hacemos, nuestras vidas comienzan a alinearse con su propósito eterno. Si hay algo que debemos aprender, es que obedecer a Dios es sinónimo de paz. Cuando seguimos su guía, evitamos el sufrimiento innecesario que a menudo viene de hacer las cosas a nuestra manera. La obediencia trae libertad, porque sabemos que estamos viviendo según lo que Él ha diseñado para nosotros. En este mundo lleno de incertidumbre, hay algo que nunca cambiará: el amor de Dios por ti. Su amor es constante, inmutable, y nunca depende de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Dios te ama tal y como eres, con todos tus defectos, con tus imperfecciones, y Él te ha llamado a una vida de reconciliación, de redención, de transformación. A través de Cristo, hemos sido hechos nuevos. La gracia de Dios nos cubre, nos restaura y nos da una nueva esperanza. Es vital que comprendamos que este amor de Dios no solo es para nosotros, sino que estamos llamados a compartirlo con el mundo. El amor de Dios es expansivo, y a medida que experimentamos su amor en nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Somos llamados a ser canales de ese amor hacia los demás, a ser luces en la oscuridad, a ser embajadores de su reino en esta tierra. Dios te ha dado un propósito más grande que cualquier preocupación terrenal, y ese propósito es reflejar su gloria a través de tus acciones, tus palabras y tu vida. La vida cristiana no se trata simplemente de ser buenos o de cumplir con reglas. Se trata de vivir con un corazón rendido a Dios, confiando completamente en su gracia y en su dirección. En un mundo lleno de ruido y distracción, lo más importante es recordar que nuestra identidad está en Cristo. No somos lo que el mundo dice que somos lo que Dios dice que somos: amados, perdonados, elegidos y llamados a su propósito. Cada día es una oportunidad para tomar esa decisión de seguir a Jesús, para renovar nuestro compromiso con Él y para dejar que su amor transforme todo lo que somos. El poder de Dios no solo se manifiesta en los grandes milagros, sino también en los momentos cotidianos, en nuestras pequeñas decisiones de obedecer, en nuestra voluntad de amar y perdonar. No subestimes el impacto de ser fiel en lo pequeño. En la fidelidad a Dios, se encuentran los cimientos de un testimonio que puede cambiar vidas. A lo largo de nuestras vidas, seremos probados, desafiados, y a veces sentimos que hemos llegado al límite. Pero es en esos momentos que podemos aferrarnos a la promesa de que Dios nunca nos dejará. Él estará allí, dándonos la fuerza para seguir, dándonos la sabiduría para tomar decisiones, y llenándonos con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios. Y mientras caminamos por este mundo,
debemos recordar que no estamos solos. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está aquí para apoyarnos, para animarnos, para orar por nosotros. El cristianismo nunca fue diseñado para ser vivido en aislamiento, sino en comunidad. Nos necesitamos unos a otros, y a través de la unidad en Cristo, podemos hacer una diferencia significativa en este mundo. Así que, mantén la mirada fija en Cristo, camina en su luz, y permite que su amor te impulse a vivir con propósito y pasión. Confía en su sabiduría, en su dirección y en su plan para tu vida, porque lo que Él tiene para ti es mucho más grande de lo que puedas imaginar. El mejor está por venir, y en Él, todo tiene sentido. Amén. La vida que Dios nos ha dado es un regalo invaluable, un viaje que, aunque lleno de desafíos y pruebas, está lleno de propósitos divinos. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, debe estar guiado por la sabiduría de nuestro Creador. En un mundo tan caótico, a menudo nos vemos atrapados en la corriente de nuestras propias preocupaciones, deseos y temores. Pero lo que muchas veces olvidamos es que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, un plan que supera cualquier cosa que podamos imaginar. Es fácil caer en la tentación de buscar respuestas rápidas o soluciones que nos den satisfacción momentánea, pero el llamado que Dios hace a nuestras vidas no es hacia una vida de complacencia temporal, sino hacia una vida de plenitud eterna en Él. Cuando nos tomamos un tiempo para reflexionar, para escuchar su voz, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos está en Él. No hay lugar más seguro, más lleno de paz y propósito, que en la presencia de Dios. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en medio de todo lo que enfrentamos. Muchas veces, en la desesperación, buscamos respuestas fuera de Él, pero al final, solo en su presencia encontramos la paz que tanto necesitamos. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Él es nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro. Es esencial entender que la vida cristiana no es un camino fácil, pero es el único camino que tiene sentido y propósito verdadero. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha olvidado, sino de que Él está trabajando en nosotros. Cuando atravesamos tiempos de dificultad, Él nos está moldeando, nos está purificando y nos está preparando para lo que está por venir. Dios no deja a sus hijos huérfanos. Él está presente en cada etapa del viaje. Muchas veces en la vida nos encontramos buscando respuestas en el lugar equivocado. Queremos que todo sea fácil, que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato y que las dificultades desaparezcan sin esfuerzo. Pero lo que no siempre comprendemos es que Dios usa las dificultades para hacer crecer nuestra fe, para enseñarnos a confiar en Él más allá de nuestras propias capacidades. Es en los valles de sombras que aprendemos a reconocer su luz. Cuando todo parece desmoronarse, Él nos muestra que, aunque el mundo cambie y todo se derrumbe a nuestro alrededor, su amor permanece inmutable. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando sentimos que nuestra fuerza se agota, Dios se acerca aún más cerca. Él es un Dios cercano a los quebrantados, a los que están luchando, a los que se sienten perdidos. No necesitamos ser fuertes por nuestra cuenta, porque en nuestra debilidad Él muestra su fortaleza. Lo que se requiere de nosotros es la disposición para reconocer nuestra necesidad de Él, para rendirnos ante su voluntad y permitir que Él trabaje en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un propósito que fue diseñado por el Creador desde antes de la fundación del mundo. La vida cristiana no es un destino alcanzado de manera inmediata, es un proceso continuo, un caminar diario de aprendizaje y transformación. Si bien cada uno de nosotros tiene un propósito específico, todos compartimos un llamado común: seguir a Cristo y reflejar su amor al mundo. Esa es nuestra verdadera misión, y no importa lo que pase en la vida, ese llamado nunca cambia. A lo largo de nuestra vida, seremos tentados a desviar nuestro enfoque. Las distracciones del mundo son infinitas y a menudo nos alejan de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. La verdadera sabiduría está en saber poner a Dios en primer lugar, en hacer de Él nuestra prioridad diaria. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. El desafío es ser intencionales en nuestra vida espiritual, en no permitir que las presiones externas nos roben lo que Dios tiene para nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Es importante recordar que Dios no solo es nuestro Creador, sino también nuestro Padre amoroso. Nos ha dado el regalo de la vida, y con ello, la libertad para elegir. Pero la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en someternos a su voluntad, en elegir vivir de acuerdo con su propósito. A veces, en nuestra vida cotidiana, podemos sentirnos abrumados,
pero al estar alineados con Él, nos llenamos de esperanza. Esta esperanza no es una simple expectativa de cosas buenas, sino una confianza en su fidelidad y en que su plan siempre es mejor que lo que podemos imaginar. Dios nos llama a vivir una vida transformada, a no conformarnos con las costumbres de este mundo, sino a ser renovados por el poder de su Espíritu. Vivir de acuerdo con su voluntad requiere un cambio profundo en nuestro corazón, un alejarnos de las formas de pensar que nos limitan y nos arrastran hacia la desesperanza. Dios quiere que vivamos de acuerdo con la verdad que Él ha revelado, una verdad que nos libera de la mentira y nos acerca más a Él. El mundo constantemente nos dice que necesitamos más riquezas, más éxito, más reconocimiento. Pero Dios nos dice que lo que necesitamos es más de Él. Él es el único que satisface las verdaderas necesidades de nuestro corazón. Las riquezas del mundo se desvanecen, los éxitos son temporales, y las personas nos decepcionan, pero el amor de Dios perdura para siempre. Es en su presencia donde encontramos nuestra verdadera identidad, el propósito por el cual fuimos creados, y la paz que tanto anhelamos. Cada día es una nueva oportunidad para vivir más cerca de Dios. No necesitamos esperar a tener todo resuelto en nuestra vida para acercarnos a Él. En el momento en que nos rendimos, en el momento en que le damos nuestro corazón, Dios viene y nos llena con su presencia. Él no nos pide perfección, sino disposición, una disposición para seguirle, para caminar en fe, y para confiar en su guía, incluso cuando no entendemos el camino que Él nos está mostrando. El poder de la oración es una herramienta esencial en nuestra vida cristiana. A través de la oración, establecemos una conexión personal con el Creador del universo. Es en la oración donde encontramos fortaleza, consuelo y la dirección que necesitamos. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un espacio sagrado para compartir nuestro corazón con Dios, para escuchar su voz y para ser transformados en su presencia. Cuando oramos con fe, abrimos las puertas del cielo y permitimos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera extraordinaria. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él con todo nuestro ser. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se prueba cuando las tormentas de la vida nos alcanzan. Es cuando las cosas parecen imposibles que nuestra fe se fortalece y nos lleva a experimentar el poder de Dios de una manera que nunca imaginamos. La fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es fiel y que Él cumplirá su promesa. La vida cristiana no es una vida sin luchas, pero es una vida llena de esperanza y de confianza en que Dios tiene el control. A través de cada desafío, cada dolor, cada alegría, Él está presente. No estamos destinados a vivir de acuerdo con las emociones del momento ni a dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Somos llamados a ser luz, a ser sal, a ser una manifestación de la paz y la justicia de Dios en este mundo quebrantado. Cuando vivimos según su verdad, reflejamos su gloria a los demás. Al caminar con Cristo, nos damos cuenta de que no estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino para reflejar su amor a los demás. La vida cristiana es un llamado a vivir en comunidad, a amarnos unos a otros, a cargar con las cargas de nuestros hermanos y a ser parte del cuerpo de Cristo. No podemos vivir nuestra fe en aislamiento, porque somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La iglesia, el pueblo de Dios, es un lugar donde encontramos apoyo, donde somos desafiados a crecer y donde aprendemos a servir a los demás. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa servir. En su vida en la tierra, Él no vino para ser servido, sino para servir. Él se humilló y tomó la forma de un siervo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Cuando seguimos su ejemplo, nos damos cuenta de que vivir para los demás es la forma más profunda de vivir para Dios. No se trata de buscar nuestros propios intereses, sino de buscar el bienestar de los demás, de amar y servir sin esperar nada a cambio. Ese es el corazón de Dios, y cuando lo reflejamos, estamos viviendo la vida que Él diseñó para nosotros. En nuestras vidas, constantemente enfrentamos la tentación de poner nuestros propios deseos por encima de los demás, de ser egoístas, de buscar el beneficio personal. Pero Dios nos llama a una vida de sacrificio, una vida que se ofrece a Él y a los demás. Es en el sacrificio donde encontramos nuestra verdadera libertad, porque al renunciar a lo que el mundo ofrece, ganamos la paz y la satisfacción que solo Dios puede dar. El mundo nos enseña a luchar por lo que queremos, pero Jesús nos llama a renunciar a nuestras ambiciones egoístas para seguirle. El amor de Dios es radical y transformador, y como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar ese amor. No es un amor que se limita a las personas que nos tratan bien o a aquellos que comparten nuestras creencias.
El amor de Dios es inclusivo, extendido incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho mal. El amor de Cristo no conoce barreras, y cuando nos amamos unos a otros de la misma manera en que Él nos amó, estamos cumpliendo su mandato de ser luz en el mundo. Nunca debemos perder de vista la misión que Dios nos ha dado. No importa cuán difícil sea el camino o cuán grandes sean los obstáculos, la obra que Dios ha comenzado en nosotros es segura. Él nos ha llamado a ser parte de su plan redentor para el mundo, y aunque no siempre veamos los resultados de nuestras acciones, podemos confiar en que Él está obrando a través de nosotros. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de sacrificio tiene un propósito eterno. Nosotros sembramos las semillas, pero es Dios quien da el crecimiento. La vida cristiana es una vida de fe, esperanza y amor. Es una vida en la que nos rendimos a la voluntad de Dios y permitimos que Él nos guíe, nos transforme y nos use para cumplir su propósito en el mundo. Es un llamado a vivir con propósito y pasión, a amar sin reservas y a servir con humildad. En todo lo que hacemos, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo, siendo testigos de su amor redentor y llevando su luz a un mundo que desesperadamente necesita su gracia. Es en la fidelidad a Dios, incluso en las pequeñas decisiones diarias, donde encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas. Cada paso que damos debe ser guiado por el amor de Dios, una obediencia que no es forzada, sino que brota de un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. La vida cristiana no es una vida sin sacrificios, pero es una vida que está llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos alineamos con los planes de Dios, nuestra vida no solo tiene sentido, sino que tiene un propósito eterno. No importa cuán difíciles sean los días, porque nuestra esperanza está anclada en la promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El amor de Dios no se basa en lo que hacemos, sino en quien Él es. Su amor es incondicional, y es ese amor el que nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad. Cada vez que nos enfrentamos a una encrucijada, cuando no sabemos qué camino tomar, podemos descansar en la certeza de que Dios nos guiará si buscamos su dirección. Él no promete que el camino será fácil, pero sí promete estar con nosotros en cada paso, sosteniéndonos con su mano poderosa. La verdadera satisfacción se encuentra solo en Cristo. A medida que nos rendimos a Él y dejamos que su Espíritu trabaje en nosotros, comenzamos a experimentar una paz y una alegría que no dependen de las circunstancias. El gozo de Dios no es un gozo pasajero, sino un gozo profundo y duradero que proviene de saber que estamos viviendo para Él y que su amor nos sostiene en todo momento. Cada vez que nos acercamos a Él en oración, cada vez que leemos su palabra, Él nos moldea y nos prepara para ser más como su Hijo. No vivimos por lo que vemos, sino por la fe en lo que no vemos, y esa fe nos da la fortaleza para seguir adelante, sin importar lo que enfrentemos. Dios no ha prometido que todo será perfecto, pero ha prometido que estará con nosotros en cada momento, dándonos la gracia que necesitamos para perseverar. En su tiempo, todas las cosas serán restauradas y hechas nuevas, y es en esa esperanza que podemos descansar, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que Dios está trabajando en nosotros para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Así que, hoy, mientras sigues adelante en tu caminar con Dios, recuerda que cada paso de fe es valioso. No importa cuán pequeño parezca, porque cuando estamos alineados con su voluntad, cada acción tiene un propósito eterno. Mantente firme, mantén la fe, y recuerda que Dios está contigo siempre. Él es fiel, y su amor nunca falla. Que tu vida sea un reflejo de su gloria, y que cada día vivas con un corazón agradecido por su misericordia y su amor inquebrantable. Amén.